Gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en su revista de Sol a Sol. Bueno, y todas aquellas personas que han padecido del COVID-19 y que están teniendo manifestaciones luego de haber transcurrido pues la enfermedad y el virus, pues hoy tenemos esta mañana a María Mercedes Wong, nutricionista, y ella nos va a indicar de cómo tratar los padecimientos que quedaron luego de haber sido afectados por el COVID-19. Así que bienvenida, qué gusto tenerte, corazón, esta mañana, y sobre todo un tema tan importante porque las personas están sintiendo la necesidad de cómo nutrirse mejor y atender las secuelas post-COVID. Correcto, muchísimas gracias, Aida. Qué emoción que me estés nuevamente entrevistando el miércoles. Gracias, definitivamente. Y sí, hoy nos vamos a enfocar en la alimentación post-COVID. Entonces, bueno, los invito, ¿verdad?, las personas que nos están viendo, que por favor me contacten por medio de redes sociales si quedan con alguna duda, porque próximamente voy a estar regalando consultas para personas sobrevivientes, yo lo llamo así, de COVID, ¿verdad? Entonces, por favor, síganme, ¿verdad?, porque creo que es un tema que les puede interesar mucho. Muchísimas gracias, María Mercedes. Sabemos que la nutrición, la alimentación es un tema muy importante, ¿verdad? Y que ya ha venido agarrando en los últimos años muchísima importancia, pero ahora con la pandemia es una cuestión que se ha agudizado. Sí. Entonces vayamos por etapas. Hay una pandemia silenciosa, le llamamos, ¿verdad?, que son dos extremos. Uno sería la desnutrición y lo otro la obesidad. Entonces llamamos pandemias silenciosas porque son enfermedades, ¿verdad?, crónicas, pero que no se están tratando como tal. Y estas enfermedades crónicas como la desnutrición, que es algo que existe, ¿verdad?, o la obesidad, definitivamente se reflejan, y basada a ella viene la afectación de la COVID-19. Quiere decir que dependiendo del estado nutricional de la persona previo a haberse enfermado, depende mucho de cómo se va a ir evolucionando. El impacto. Exactamente. Entonces sabemos de que existen factores de riesgo. Una de esas es el índice de masa corporal, ¿verdad?, y la composición corporal, qué tanto músculo hay y qué tanta grasa. Eso sería una parte. Ahora, personas que han tenido COVID, ¿cuál sería la estadística que ahora ya se pueden leer en estudios científicos? Y es que entre el 70 y el 80% de la población que ya fue infectada pudo haber sido asintomática o bien que fue muy leve. Pero el 20-30% restante fue definitivamente intubada o bien hospitalizada, ¿verdad? Muchas veces la hospitalización no siempre te va a llevar a una intubación. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Bueno, y que, perdón, hay que tomar en cuenta que hay infiltración pulmonar, lo cual te lleva a una inflamación crónica. Entonces, ¿qué sucede ya sea para este 80%, 70% o el restante 20 y 30%? El factor común es de que hay una inflamación crónica o aguda, perdón, mejor dicho, una inflamación aguda, y que por ende hay un estrés oxidativo elevado. Entonces, cuando esta persona logra salir de COVID, se encuentra muy deshidratada usualmente y con agentes oxidativos acelerados. ¿Qué significa agentes oxidativos? Ok, entonces esto significa de que el envejecimiento de tu cuerpo, si lo queremos ver de una forma pragmática, se va a ver de una forma acelerada a nivel celular. Entonces, ¿qué sucede si tenemos un envejecimiento acelerado? Definitivamente tus facultades se van a ir perdiendo. La función de tus órganos no va a ser la misma como cuando somos jovencitos. Se va restando capacidad del mismo órgano. Totalmente. Entonces, como hay una inflamación aguda, y hay mucho estrés de por medio a nivel celular, donde la célula tiene que buscar cómo regenerarse, ¿verdad?, para poder cumplir su función, tenemos que buscar cómo alimentarla muy bien. Entonces, sobre todo, ya sea la persona que tuvo COVID y que no se vio muy afectada, o la persona que incluso estuvo intubada o que al día de hoy puede que me estén viendo y sigan con oxígeno, la hidratación tiene que ser algo primordial. Y cuando hablamos de hidratación, ¿qué tipo de hidratación? Exacto. Entonces, siempre estamos hablando de que mínimo deberían de ser de 8 a 10 vasos al día, ¿verdad?, para mantener la hidratación, y usualmente hablamos de agua. En mi experiencia ya con pacientes con COVID, me atrevo a decir de que deberían de ser por lo menos 5 vasos de agua, y los otros 5, si lo queremos manejar como por vaso, que sean con electrolitos. Bien, si no tenemos la capacidad de comprar un electrolito en polvo, podemos hacerlo en casa, que no es más que bicarbonato de sodio, agregamos un poquito de sal, agregamos un poquito de azúcar. Entonces eso sería como un suero oral, o bien el agua de arroz, que no es más que poner el arroz en remojo, y el sobrante, ¿verdad?, sería una forma de hidratar muy buena. ¿Cuánto tiempo poner el agua de arroz en remojo? Puede ser de un día para otro perfectamente, o un mínimo de 8 horas. ¿Y tomamos entonces esa agüita? El agua de arroz, correcto. Para los niños incluso que tienen diarrea se recomienda muchísimo, ¿verdad? Sabemos
sabemos de que el COVID también a nivel gastrointestinal ha tenido efectos como evacuaciones múltiples. Sí. Entonces, hidratación sobre todas las cosas. Ahora, hablemos qué alimentos serían importantes. Sabemos de que personas que estuvieron encamadas, ¿verdad? Por mucho tiempo, ya sea con desnutrición u obesidad, o sea, la encamación durante un tiempo prolongado te produce una pérdida de musculatura. Y esto no es precisamente porque no hicieron ejercicio, es porque hay una deshidratación y volvemos a este proceso oxidativo acelerado. ¿Y qué pasa entonces con la tonificación del cuerpo? ¿Cómo afecta esto la pérdida de musculatura? De musculatura. Entonces, usualmente la alimentación, como son personas que perdieron el olfato y el gusto, eso está muy ligada a qué tipo de alimentos vas a preferir comer, ¿verdad? Entonces, y más si estuviste intubado, por supuesto, ¿verdad? Entonces, la proteína animal en este momento juega un papel sumamente importante. Por supuesto, durante la enfermedad, pero post la enfermedad es incluso más importante porque nos vamos a enfocar en la recuperación de la musculatura. Ojo con esto, no hay que hacer ejercicio. Usualmente hablamos de que sí, caminen 30 minutos, etcétera. Esto va a depender de cada caso en particular, pero idealmente no, porque el ejercicio también te lleva a factores oxidativos y también a una inflamación, ¿verdad? Que no es una cuestión maligna, pero preferiblemente evitemos todo aquello que puede oxidar tu célula, ¿verdad? E inflamarla. Entonces, proteínas animales, principalmente el pescado. Yo sé que tal vez en Nicaragua cada vez somos como un poquito menos de pescado, me parece, pero la carne de res, la carne de cerdo, el pollo y el pescado de verdad deberían de ser alimentos que deberíamos de consumir a diario. La preparación ideal podría ser asado, hablemos al horno, ¿verdad? O a la plancha. ¿Por qué? Porque entonces este tipo de alimentos, además de ser muy ricos en proteína, son ricos en dos minerales muy importantes que son antioxidantes. Y aquí viene la suplementación, por ejemplo, con zinc o con selenio, ¿verdad? Y aprovecho hoy que es el Día Internacional del Cacao, correcto, que nos animemos a consumir alimentos como cacao, como pinolillo, como semilla de jícaro, que son alimentos de bajo costo, son muy ricos y son nacionales y súper nutritivos. Entonces, ¿por qué? Porque el cacao tiene cantidades altísimas de selenio, de magnesio incluso y de zinc. Entonces, proteínas animales, ¿verdad? Y cacao, aprovechando que es el Día del Cacao, su pinolillo debería de ser, correcto, como unos alimentos que deberíamos de estar priorizando. Entonces hablamos de hidratación, proteína animal y suplementación con selenio y magnesio, o bien comer incluso huevo. Y aquí viene, que siempre con justo lo estoy diciendo, que prioricemos los lácteos. Lácteos. Correcto. ¿Por qué lácteos? Porque tiene mucha vitamina D. Y la vitamina D funciona como una prehormona que dicta el metabolismo de minerales importantes, correcto, como magnesio, como el calcio, como el potasio, que son antioxidantes. Ah, perfecto. Entonces los encontramos en los lácteos, el queso, la cuajadita, la crema, la lechita, el yogur. Ajá. Y ahora, algo muy contraproducente es el consumo de alcohol. Porque las personas cuando empiezan a sentirse bien, hasta quieren celebrar con alcohol. Entonces se ha visto... Y qué tremenda deshidratación. Exactamente. Entonces estuve leyendo incluso artículos detrás de cámara de que las personas que han tomado alcohol post-COVID, la recuperación ha sido muchísimo más lenta. Porque así como te puede tomar, no sé, 2 meses, por ejemplo, te puede tomar incluso 2 años. Bueno, no han pasado 2 años todavía, ¿verdad?, para tener estudios, pero es una realidad. Entonces ya viste de que... Cero alcohol. Cero alcohol, correcto, y también cero azúcares refinados, porque el azúcar refinado te deshidrata también. Y hay un proceso de deshidratación agudo por la inflamación que existe. Y por último, para, ¿verdad?, como darles un tip, yo sé que hay personas que picotean en la noche, como que por cenar muy temprano para mantener el peso, están picoteando en la noche, ¿verdad? Porque obviamente si seguís despierto hasta las 10 de la noche, 9, te vuelve a dar hambre. Entonces, estos picoteos nocturnos es algo contraproducente para la recuperación post-COVID. ¿Qué sucede cuando uno come? Incitas a que tus hormonas estén actuando constantemente y ese gasto, digamos, calórico o esa energía que tenemos que utilizar para los procesos metabólicos normales implican tener un mayor estrés oxidativo. O sea, implica oxidar una célula, por supuesto. Y si estamos hablando que lo que queremos hacer es regenerar. Regenerar, exactamente. Esos picoteos no serían producentes, digamos. Nada de picotear. Entonces, nada de picotear, mejor tener como 3 tiempos de comida fuertes y buenos, ¿verdad? Y tal vez en este momento las meriendas no serían algo ideal para las personas que están post-COVID, ¿verdad? Pero estos casos se debe de individualizar también. A evaluar de acuerdo a cada persona. Es correcto, y también con los gustos del paciente, ¿verdad? Perfecto.
e ir construyendo entonces ya su base alimentaria. Muchísimas gracias, María Mercedes. Gracias, se nos acabó el tiempo. Sí. Yo sé que ustedes seguramente tienen otras preguntas, consultas. Pues perfecto, ahí está la información de María Mercedes Wong. Ella estará, como lo decía al inicio, también haciendo unas consultas gratuitas para pacientes post-COVID, para que por favor la contacten y den seguimiento también al padecimiento que puedan estar enfrentando en estos momentos. María Mercedes, muchísimas gracias nuevamente.